Bienvenidos a la casa del Señor, hermanos. Vamos a ponernos en pie. Vamos a iniciar con una oración, un himno en el número 401. Estad por Cristo firmes. Vamos a pedirle a nuestro hermano José que nos dirija en una oración, hermano José, para iniciar el servicio. Para que nos demos de ganarnos la dicha de ver a permanecer, aleluya, de estar aquí en la vida, Padre Dios bendito, esta escuela de unidad, Padre Dios, de dicha de los que estamos aquí, de los que no pudieron venir, gracias de las causas que menos podido venir, Padre Dios. Lo pedimos en la posición de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 401, estad por Cristo firmes. Lo cantamos a capela, no tenemos pianista. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzado y la bandera, en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria, con él por capitán. Por él serán vencidas las huestes de Satán. Estad por Cristo firme, hoy llama a la ley. Con él pues a la lucha, soldados todos y probad que sois valientes, luchando contra el mal. Si es fuerte el enemigo, Jesús es sin igual. Estad por Cristo firmes, las fuerzas son de él. El brazo de los hombres por débil no es fiel. Vestíos la armadura, velad en oración, deberes y peligros demandan más tesón. Estad por Cristo firme, bien poco durará la lucha y la batalla, victoria viene ya. A todo el que venciere, corona se dará, y con el Rey de gloria por siempre vivirá. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Damos lugar a la escuela dominical. Señor les bendiga. Hermanos, que Dios les bendiga a todos ustedes. ¿Me escuchan? Qué bueno. Bueno, hermanos, hace tiempo que yo, ya tengo 45 años estudiando este tema. No digo que soy un experto, pero no me van a engañar nadie. Es muy importante para mí, hermanos, porque cuando yo fui salvo, pues uno quiere aprender la palabra de Dios. Y lo primero que dice uno, ¿a cuál es? Hay tantas, supuestamente los budistas tienen la de ellos, los musulmanes tienen la de ellos,
los que creen en Confucio tienen otras enseñanzas, pero no me quiero meter en eso. Pero sabiendo y que era yo cristiano, y yo me preguntaba, ¿dónde está la palabra de Dios? Iba y compraba Biblias, tenían varias Biblias. Mi Biblia favorita en aquel tiempo era The Living Bible. Y dije, bueno, pues es buena porque la puedo entender. Y a la otra, pues yo no la entendía, porque, supuestamente. Pero era muy flojo, no quería meterme en esas palabrotas que uno no entiende. Y esta para mí estaba bien fácil. Pues que la compré y una vez leyendo cuando Elías desafió a los profetas de Baal y les preguntó, ¿y dónde está su Dios? Y dice, tal vez está en el baño. Y dije, oye, si eso no se oye bien, es porque esta es la palabra de Dios. Y ahí cuando Saúl le dijo a su hijo Jonatán, cuando estaba defendiendo a David, él le preguntó o le dijo, ¿para qué defiendes a ese hombre? Y le dijo que era un hijo de, ¿saben qué es una perra? Pero lo dijo en inglés. Y dije, oye, eso se oye muy mal. Y yo debatiendo en mi corazón, porque ya tenía varios años de ser salvo, tenía unos 7 años, 8 años. Y yo como quiera seguí hasta cuando oí a un hermano que en el radio que decía que mi niña era del diablo. Y le dije, el mismo Jesucristo le dijo que al hijo a Herodes, no, díganle a esas horas. sí, Algo así, ¿no? sí, le dijo que, bueno, sí. Pero ve, entonces me dijo el hermano, y pues yo tenía una curiosidad inmensa. Le dije, pues, ¿qué es? ¿Por qué? Pues que traje mi Biblia y se la enseñé ahí para que me vieran. Y me habló para atrás y me dijo, tu Biblia es de él. Y dije, bueno, pues quiero saber por qué. Y me comenzó a enseñar unas cositas y en ese momento empecé yo a estudiar la palabra de Dios. Lo que él me dijo conforme a lo que me decía. Y hoy hice muchas comparaciones. Y finalmente, bueno, yo tengo 45 años de estar estudiando este tema continuamente. No crean que lo estudié, lo aprendí y lo hice. Siempre estoy leyendo, viendo, comprobando autores conservativos, liberales. ¿Por qué creen así? Porque pues yo quería estar correcto. Es que me di cuenta a través de mis estudios que naturalmente con los apóstoles y aún los profetas, Moisés y todos aquellos hombres santos de Dios que fueron escogidos ellos para escribir lo que Dios le estaba dictando en su mente conforme a su propio estilo. Porque cuando uno lee a Pedro, las epístolas, uno lee a San Pablo, uno lee a Santiago, uno lee a Jeremías, cada quien tiene su propio estilo de escribir, pero a la misma vez fueron inspirados por Dios. El Espíritu Santo sopló en ellos y les dio la capacidad de poder escribir o hablar lo que Dios quería. Y todos son diferentes. Si no, comparen las epístolas, comparen el libro de Revelación en la manera que se expresan y van a ver. Pero bueno, la primera vez que la palabra de Dios fue escrita fue en un idioma no muy grande, no muy el hebreo. Dios habló a aquellos hombres, escribieron unos hasta un poco en arameo, pero escribieron lo que Dios les dijo. Escribe estas cosas, escribe estas cosas. Y ellos escribieron, no eran robots para que tuvieran así nomás, sino como ellos fueron inspirados, así escribieron y dejaron aquellas letras, pergaminos. La palabra Biblia es una palabra biblios, es una palabra griega. Fue escrita como ustedes en un periódico de las noticias. Así fueron escritos los primeros biblios. Y los primeros, como les dije, fueron en hebreos. Y
Pero antes de entrar a eso, ¿cómo se revela Dios al hombre? Cuando Dios se quiere revelar al hombre, ¿qué es lo que hace Dios? Porque para el hombre, o para mí, es imposible llegar hasta donde está Dios. Dios tiene que condensar, ¿verdad? Condenser para abajo, para que yo pueda entender. Porque los pensamientos de Dios son muy elevados, son muy grandes. ¿Quién puede entender el corazón de Dios? ¿Quién puede escudriñar la mente de Dios? ¿Se fijan? Eso es que para que el hombre pueda llegar a Dios, Dios tiene que venir al hombre. Entonces, hay varias maneras que Dios se revela al hombre. Miren, en el Antiguo Testamento, en sueños, ¿se acuerdan cuando soñó, ¿cómo se llama? Jacob, y estaba ahí acostado y se le reveló en sueños, y dijo, ciertamente, esta es la puerta al cielo, o está una escalera. Eso es que en sueños, Abraham, en sueños también. Eso es que Dios habla al hombre, para que el hombre no tenga excusa mañana pasado, dice, pues yo no conozco a Dios, el Dios no conocido. Entonces Dios hace ese esfuerzo para revelarse al hombre, primero en sueños. Más adelante vemos en la naturaleza, dice, pero ¿cómo que la naturaleza? ¿No dice en el Salmo que los cielos qué? Cuentan, ¿verdad? Que cuentan la gloria de Dios. Pero ¿cómo? Es que cuando la naturaleza es tan compleja, ¿cómo la puedes entender? Yo estoy fascinado con las montañas y con la mar. La primera vez que yo fui a Monterrey, yo nunca había visto una montaña. La vi desde el cielo, cuando estaba allá que fui en servicio. Pero la primera vez llegué de noche a Monterrey y miraba una luz allá arriba que no se movía. Y pues será un helicóptero o qué será, no puede ser un avión. Pero no lo miraba, nomás miraba la luz. Y en la mañana que voy llegando y voy viendo el tamaño, el cerro la hacía. Y válgame Dios, está bien alto. Y yo andaba agarre tomando retratos del cerro de la Silla. Yo creo que traje más retratos del cerro de la Silla que de otros. Y naturalmente la primera vez que vi la mar, vi de agua inmensamente grande, grandísima. Y me puse a pensar, ¿alguien creó esto? No se puede hacer de la nada. ¿Cómo salió esto? Pero es una revelación que Dios te revela, porque uno, antes de conocer a Dios, uno mira, a veces no puede explicar la existencia de un Dios, porque la naturaleza no es suficiente para poder entender a Dios. La naturaleza te dice que hay algo detrás de eso, que no se puede crear sola. Y todavía no es salvación eso. ¿Se fijan? Ya porque miren la naturaleza, eso no quiere decir que fui salvo. Lo único que me está acusando es que hay una inteligencia detrás de lo que estoy viendo. Entonces Dios se revela a través, como dije, en sueños, en la naturaleza, en apariencias. ¿Se acuerdan cuando a Abraham se le aparecieron 3 hombres y uno de ellos era el Señor Jesucristo? A Jacob, a Moisés, pero era una teofanía, una apariencia. Entonces, y pueden hablar con esas apariencias. Entonces que ya se va estableciendo que Dios hay algo, porque en sueños, en la naturaleza y ahora apariencias. ¿Quién eres tú? Como dijo el apóstol Pablo. ¿Se fijan? Entonces él se dio cuenta que estaba persiguiendo a alguien. ¿Quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es darte cosas contra el aguijón. Entonces él dijo, pues ¿qué quieres que haga?
Ven, aquí se revela Dios en la naturaleza, apariencias y en sueño. En el libro de Hebreos dice también que en estos últimos tiempos Dios se ha revelado ¿en quién? En Jesucristo, su Hijo. Ahí son 4 maneras que Dios se revela al hombre. 4 maneras. Ahora la última que voy a hablar es, Él se revela a través de un libro. Se revela. Aquí si quieres hallar las respuestas de la vida. Job él quería saber eso. ¿Y qué le dice el Señor? Ven para acá, quiero que me contestes unas preguntas. Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo crié el cielo? ¿Dónde estabas tú cuando hice esto? ¿Dónde estabas tú? Y Jacob más se queda atónito. El Señor dice, creía que te conocía, pero ahora ya te estoy viendo. Entonces, se revela en Jesucristo. Pero, ¿qué es el primer fundamento para nosotros que decimos que somos fundamentalistas? ¿A cuál es el primer fundamento? ¿Alguien? El cristiano está fundado en la palabra de Dios. Hermanos, si me llevo 2, 3 domingos, para mí esto es importante. Es que estamos fundados en un libro, que es la palabra de Dios. Nosotros le dijimos que es la palabra de Dios, que es la Biblia. Miren lo que en el libro de Génesis, creo que es capítulo 3. Capítulo 3 dice en versículo 1, dice, pero la serpiente era astuta. En otras palabras, no sé si quiero decir sabio, pero era mañosa. Era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. ¿Se fijan? Era animal. La cual dijo a la mujer, fíjense, lo primero que dice, no dice, le pregunta. Y fíjense el tono que yo pienso que usó. Con que Dios ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Inmediatamente lo que hizo, que Eva se enfocó en ese árbol, porque ellos tenían todo el derecho de poder comer de los otros árboles. Es como cuando le dices a un joven, o a mí me decían, pues no eres hombre, ¿por qué no tomas? O no eres hombre, ¿no te gustan las muchachas? Ven, porque uno debe de mantenerse limpio. Y también ¿por qué no fumas? Las mujeres te mandan. A nadie le ha dicho eso a alguien. A mí decían mis amigos, tú dejas que tu novia te mande. Sí, porque yo la quiero a ella, no te quiero a ti. Pero se fijan, dice, yo voy a estar con ella toda mi vida. Yo no voy a estar contigo toda mi vida. Pero ven, no eres hombre. Dejas que las mujeres te manden. Con ese tono le preguntó la serpiente a Eva, ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Es una pregunta. Fíjense la mujer. Yo creo que ni pensó. Dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Y fíjense, ni le tocaréis para que no muráis. Dijo Dios que no comieran. No les dijo que no lo tocaran. Muy bien, Dios dijo, no comas, el día que comes te vas a morir. Pero no le dijo que lo puedes agarrar. Pero ven, ahí está un precepto que se va a ver a través de los siglos. Que el hombre, la persona, le gusta añadir a la palabra de Dios.
le quiere poner, muchas veces la razón que usa es para que la Biblia esté más clara, para que la puedas entender más, mejor. Dice, ni le tocaréis. ¿Se fijan? Él no dijo eso. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirás. Mentira. Dios te está ocultando algo, te está engañando. Y eso sembró duda en la mujer. Dice, mas sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos. Serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Pero fíjense, ya le puso cizaña, ya le puso duda a la palabra de Dios. Dios te está mintiendo, te está engañando, porque Dios sabe que el día que tú comas de ese árbol, miren como dicen, vas a ser como él, vas a ser igual que él. Fíjense, les dijo cosas positivas. Primero le dice algo negativo, no moriráis, mas sabe Dios que el día que comieres de él, positivo, serán abiertos vuestros ojos. Es positivo. Y seréis como dioses, positivo. El tercero, sabiendo el bien y el mal, positivo. ¿Se fijan? Metió duda, la puso a pensar para que dudara en lo que Dios había dicho, porque dice, te está mintiendo Dios. Ahora, el deseo más grande del hombre, el deseo más grande del diablo, es que él quiere ser Dios. Él quiere que lo adoren. ¿Qué le dijo al Señor Jesucristo? Todo esto, miras, todo esto te lo voy a dar, si acaso ¿qué? Te postras y me adoras. Ven, él quiere adoración, quiere ser aceptado como Dios, quiere tomar la posición de Dios. Y con eso le dice a Eva eso. Y vio la mujer que el árbol era bueno, ¿verdad? Positivo, y que era agradable, positivo a los ojos. Y fíjense, y el árbol codiciable, me dan ganas porque se mira muy bueno. Para alcanzar, fíjense, sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y fíjense, y dio también a su marido, y él comió con ella. Ahora, no dice nada que Adán resistió a la mujer. No dice, él comió. Miren, hermanos, cuando se le abren los ojos a alguien, a un jovencito, una jovencita, para que haga cosas que no debe hacer, aquellos ojos se te abren. Ya nunca vas a hacer lo mismo. En tu mente va a pensar pensamientos sucios, vas a pensar cosas. Es que no es lo mismo. Por eso Dios dice que no te metas con nadie, porque sí se te abren los ojos, pero no va a ser para el bien, va a ser para el mal. Y entonces vamos a seguir adelante. Eso es que Adán comió porque quiso, porque vio en la mujer. Me dicen que una mujer puede seducir a un hombre con sus ojos, su modo de ser, cómo se porta. ¿Nunca las han visto? Y se hacen así para que las miren. Y ahí miras a ver, ellas miran a ver si las estás viendo. Así son. Pero ese es en la mujer. Y el hombre no. El hombre cae como res. ¿Verdad? ¿Y qué pasó ya cuando hicieron eso? Ya, es que el hombre comió voluntariamente. Y fíjense, Adán es un tipo del Señor Jesucristo. Ahí estuvo dispuesto a morir por su mujer. Porque él comiendo murieron espiritualmente, cambiaron sus modos de pensamiento. Hubo en ellos algo que les removía la conciencia. Se quieren esconder, se esconden de Dios. Y dicen, ¿dónde estás? Aquí estoy. Y pues les dijo, pues andas desnudo. ¿Y quién te dijo que andabas desnudo?
ven, eso se le abrieron los ojos a él y a ella. Ya la vio diferente y ella también a él. Y ahí comienza el pecado. Y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera. Se fijan, el hombre quiere hacer algo para esconder su pecado. Y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, al Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y Adán y su esposa se escondieron. Así no quieren que te pesquen, ¿verdad? Porque andan viendo para todos lados, que nadie mire. Se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto, y llamó Jehová Dios al hombre, se dirigió al hombre, porque el hombre es responsable por su esposa, y le dijo, ¿dónde estás tú? No es que no sabía, es que quería ver qué es lo que iba a decir Adán. Dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El pecado hace que te dé temor, que te dé miedo. Y le dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Natural sabía esto. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, fíjense, ¿a quién le va a echar la culpa el hombre? La mujer que me diste, ¿para qué me la dabas si sabía que iba a pecar? Se fija, no le echó la culpa a la mujer, le echó la culpa a Dios, insinuando que si no me la hubieras dado yo no hubiera pecado, pero como me la diste y sabías que iba a hacer eso, ¿para qué me dejaste? Ya se está disculpando porque quiere echarle la culpa a alguien más. En eso, esa tendencia la tenemos todos. Y decimos, ¿verdad? Tú lo hiciste, ¿para qué me dejaste? Hermanos, Dios ya conoce el humano. Y entre más viejo estoy, me doy cuenta que es tan cierto eso. Siempre andamos buscando a quién echarle la culpa. Dice, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Fíjate, ay tú, la mujer que tú me diste. Eso es que Satanás le agregó a la palabra de Dios, ¿o no? No, Eva le agregó cuando ella respondió, y Satanás le quitó a la palabra de Dios, con que Dios ha dicho. Sí lo dijo. Entonces es un precepto que se ha llevado a través de los siglos, desde la creación hasta el tiempo en que vivimos. Y eso es que cuando Dios quiere hablar al hombre, naturalmente habla por el Señor Jesucristo, pero nos dejó algo escrito para que nosotros pudiéramos ser guiados por la palabra de Dios. Cada vez que tenemos un problema, tenemos una necesidad, ora la palabra, ora a Dios, pídele a Dios. Cuando tienes problemas, lee la palabra. Se fijan, ese es el recurso de nosotros como hijos cristianos. ¿A quién iré, Señor? Como dijo Pedro, ¿a quién vamos? Tú eres el único que ofreces palabras de vida, salvación. ¿Con quién vamos a irnos? Entonces, ese es el dilema del hombre. Quiere hallar a Dios, pero tiene miedo por su pecado. Entonces es que Dios se tiene que extender al hombre y hablarnos en estas maneras. Entonces es que cuando Dios comunicaba con el hombre a través de sueños, ángeles, visiones, pero con el tiempo les dio palabras que pudieran ser escritas. Miren, yo pienso que el libro de Job es más antiguo que el libro el Pentateuco. ¿Por qué? Porque en ese libro vemos que Job, cuando va a Dios, él sacrifica a Dios. Pero cuando viene Moisés, ya al hombre no se le permite sacrificar sino a los sacerdotes. Y si no, fíjense, por eso yo pienso que es un libro más antiguo. Pero escribió algo escrito para que el hombre pueda ver
la historia, cómo Dios ha tratado con el hombre. Dios no esconde el pecado del hombre. Moisés pecó, mató a un hombre. David mató, engañó, cometió cosas que no debía haber hecho. ¿Por qué? Pero él es un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Pero Dios no esconde el pecado, porque la palabra de Dios dice que sea Dios veraz y todo hombre ¿qué? Embustero. Entonces, eso me incluye a mí también. Mentiroso. O sea, eso me incluye a mí también, al que están viendo ustedes, me incluye a mí también. A todo hombre. Me da gusto decirlo, no me da gusto, me ofende, me siento mal, pero así somos el hombre, pero necesitamos a alguien que vaya delante de Dios a representarnos. Y como yo no puedo ir en esta condición que estoy, Dios mismo tuvo que dejar su lugar, venir como hombre, morir como hombre. Su sangre fue derramada por mis pecados, y ese es el pecado imperdonable, que si no lo aceptas, te vas al infierno. Sí, pero yo he hecho esto y lo otro. Si tú te arrepientes, le pides perdón, te conviertes en hijo de Dios. Ayer está la esposa de mi sobrino. Él es salvo, pero ella no era salva. Y le comencé a decir, y le dije, pues, le hablé, el libro de Romanos, y el plan de salvación y todo. Y dije, ¿tú crees que nunca has pecado? No, sí, siempre ando pecando. Dije, ¿te gusta hacerlo? No, pero a mí así soy. Y le dije, ¿sabías que por qué haces eso te vas a ir al infierno? Y pues dijo, yo creo que sí. ¿Quieres irte? No. Y ahí estuve ahí hablando y hablando. Ella cerró sus ojos, le pidió perdón a Dios, se arrepintió, dijo, yo quiero aceptar al Señor. Con su propia boca le pidió al Señor que la salvara. Dije, ahora si te mueres, ¿para dónde te vas a ir? Al cielo. ¿Por qué? Por esto y esto y esto. Ven, eso es que es la salvación. Acuérdense, el diablo le quitó y la mujer le añadió a la palabra de Dios. Eso está en contra de él. Porque dice en el libro de Revelación que no le quites ni le pongas. Porque si lo haces, Dios te va a quitar del libro de la vida. Eso es que la primera vez que vemos, aunque hubo idiomas antes que el hebreo, pero para nosotros la Biblia fue escrita, el Antiguo Testamento fue escrita en el idioma hebreo. Dícele a Moisés y no sé si a Job. Entonces, fíjense, no nomás fue inspirada por Dios, sino también, si la Biblia es inspirada, pero si no hay preservación, no tiene ningún valor. Porque Dios puede inspirar a un hombre que escriba, pero si la pierdo, la Biblia, tiene ese también, que muchos hombres dicen, la Biblia creó en la inspiración de la palabra de Dios. Yo siempre digo, y crees en la preservación. ¿Y saben con qué me dicen? En los originales. Digo, sí, tienes los originales. Pues no, entonces no fue preservada. Entonces lo que tienes puede ser una mentira. Bien, tiene que haber preservación. Fue escrita, como le digo, en hebreo. Más adelante en el griego. Ahora, cuando fue escrita la Biblia, era un idioma, lo que nosotros aquí le llamamos el Tex-Mex. ¿Saben qué es Tex-Mex, verdad? ¿Usted sabe, hermano? ¿Cómo se dice un casetín? Es Tex-Mex. Órale, hombre. ¿Ese es Tex-Mex? ¿O te crees tú muy salsa? Tex-Mex. Pero fue escrito en el idioma común del hombre, el idioma koiné. Koiné es el idioma griego de la calle. Y así, para que le entendiera a la gente. Porque hay un griego clásico. Ese es un idioma castellano.
voz. ¿Sabes? Soy muy bonito, ¿verdad? Con las narices hasta acá. Pero era el idioma de la calle. Entonces, la palabra de Dios es preservada a través del tiempo, de la historia. Primero en el idioma hebreo, segundo en el idioma griego, idioma koiné, tercero en el idioma siriaco. La Biblia era conocida como la Peshitta. Era fácil para entender y muy cerca a la ciudad de Antioquía. Y cuarto, la antigua versión latina de los waldenses, como dice Valois, los waldenses, fue traducida por un hombre que se llamaba Pedro Valdés, en el idioma latina, que tiene un poquito al español. La quinta versión es en alemán, de Martín Lutero, que se llama la traducción Olivet. Y fue, él usó, ahorita les voy a decir lo que usó para traducir esa Biblia. La sexta manera que fue escrita fue la antigua versión de Cipriano de Valera y Reina Valera. Es que ellos la comenzaron. Y ahí la última es la versión autorizada del rey Jacobo de Inglaterra, que fue traducida en el año 1611. Pero antes de esta versión antigua de lo que decimos King James, hubo varios hombres que les costó la vida por traducir la Biblia. Los mataron, los quemaron. Entre ellos era un hombre que se llamaba Tyndale. Él tradució la Biblia y cuando lo estaban quemando, dijo: Dios, ábrele los ojos al rey de Inglaterra. Y él no mandó, pero más adelante el rey Jacobo mandó. Y había otro hombre que se llamaba Erasmo, que de ahí vienen, de estos tres hombres que siguen, de ahí viene el texto recibido, bueno, el texto aprobado por las iglesias conservativas de aquel tiempo, las iglesias que estaban acercadas a Dios. Otro hombre que se llamaba Bethesda, otro hombre que se llamaba Stefanos, un hombre también que le dicen la estrella de la mañana, ¿verdad? Morning Star, que se llamaba Wycliffe. Entonces ellos escribieron, bueno, no todos, pero usaron el texto recibido. Pero cuando la iglesia comenzó, hermanos, nomás habían los pergaminos, no tenían problemas con el texto hebreo, porque ¿quién guardaba el texto hebreo para los judíos? Eran los levíes. Y eran tan cuidadosos ellos, hermanos, que si hacían un error, destrozaban todo, lo rompían y volvían a comenzar otra vez. Y nomás a los levitas se les dio esa autoridad. Nadie más podía traducir la Biblia fuera de lo que fuera, aunque fueras judío. Y ahorita más van a saber por qué. Es nomás a los levitas. Es que ellos preservaron lo que es el Antiguo Testamento en el texto masorético, el texto hebreo. Y ahí cuando murió el Señor Jesucristo, el idioma universal, ¿qué idioma era? ¿Alguien sabe? ¿Qué era el idioma universal cuando estaba aquí el Señor Jesucristo?
era el idioma griego. Entonces que cuando los apóstoles comienzan a escribir, muchos de ellos sabían hebreo, pero como querían llevar el evangelio a todo el mundo y el griego era el idioma universal, usaron ese idioma. Dios lo escogió. Así como Dios escogió al hebreo, Dios escogió que escribieran su palabra en el idioma universal, el griego. No fue el inglés, no fue el español, no fue el alemán. Porque, ay, como Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiso. Dios es soberano, Él puede usar lo que sea. Entonces que entonces vemos cómo Dios a través de los siglos va preservando su palabra. Y el primero, naturalmente, como les digo, era hebreo, griego. Pero una vez que murió el Señor y resucitó, hubo varias escuelas. Antioquía era famoso porque de ahí fueron la primera vez que se les llamó a los cristianos en Antioquía. De ahí salió Pablo, ahí estaba Juan, Bernabé y tantos cristianos que estaban bien fuertes en las cosas de Dios. Pero como siempre viene un enemigo, se mete en las cosas de Dios. Y más adelante un hombre que muchos fundamentales lo consideran como si era una eminencia, como si era un hombre tan inteligente, tan cristiano, que hasta los mismos fundamentales creen eso. Este hombre se llamaba Damasio Orígenes. Y vamos a ver más adelante que este hombre fue el que corrompió las palabras de Dios. El padre de él era cristiano. Él, cuando mataron a su padre, él quería morirse con el papá, nomás que la mamá le quitó la ropa y no lo dejó salir. Más adelante ese hombre se castra porque no quería ofender a Dios, que si un ojo te ofende, sácatelo. Bueno, yo creo que algo le ofendía a él y se castró. Entonces que allí en Antioquía, donde fueron primeramente llamados cristianos, era en Siria, era un cristianismo fuerte. Ahí la gente no los podías engañar, porque ahí estaban los apóstoles, todavía estaban vivos. Pues que ahí Juan y otros apóstoles, cuando ya escribieron lo que ellos iban a escribir, lo dejaron ahí, y la gente, por eso Pablo le dijo creo que a Timoteo, tráete los pergaminos, tráetelos porque los necesito. Ahí estaban escribiendo los hombres inspirados por Dios, como Juan, Pablo, Santiago, Pedro y todos aquellos hombres inspirados por Dios para que escribieran. Pero había la preservación. Ahí estaba, como digo, ahí era la cama, la fuente del cristianismo. Pero más adelante, con el cristianismo se comienza a esparcir por todo el imperio romano. Hubo varias escuelas, como una escuela en Roma, una escuela en Egipto, en una ciudad que se llamaba Alejandría. Y ahí fue creciendo diferente. Pero la escuela más fuerte era la que estaba en Antioquía, en Siria. Y ahí estaba en Roma, y aquí en Egipto, o en África, en Alejandría. Pues que había unas escuelas ahí, pero todas creían diferente. Ven como el cristianismo creció y creció y creció. El problema que tuvo el diablo es que vamos a ver con tantos, porque parece que entre más matan, más crecen. La gente miraba cómo los aventaban al circo allí donde los leones los atacaban, los quemaban. Y muchos espectadores que no eran cristianos iban ahí a divertirse el primer día de la semana. Y ahí estaban los leones, y hubo muchos que miraban cómo estaban sufriendo los cristianos y no se quejaban, sino alababan a Dios, cantaban himnos. Ellos comenzaron a preguntar, mira cómo están ellos, los están matando.
y nosotros aquí torteando, y ellos, mira, están dando su vida. Muchos de ellos dijeron, yo quiero lo que tienen ellos. Muchos brincaban ahí, a que los quemaran, que los mataran los leones, entregaban su vida a Cristo. Y el diablo estaba viendo esto. Dijo, entre más los mato, o entre más los matan, más crecen. Entonces, ¿qué puedo hacer para dividirlos? Ahí es donde entró este hombre Orígenes, que vivió en el año 265 después del Señor Jesucristo, y él comenzó a escribir, porque era un escriba, fue educado en Alejandría, en Egipto, en África, y lo que él no creía lo quitaba de la palabra de Dios. No lo creo, no lo acepto. Pues que él no podía creer eso. Él creía como transmigración de alma, que cuando te mueres tu alma va caminando hasta cuando entra otro cuerpo. Él creía que todos iban a ser salvos, hasta el diablo. Él no creía en la divinidad de Jesucristo. Y tantas cosas. En otras palabras, si él estuviera vivo ahorita, él fuera un testigo de Jehová. Pero mucha gente, ay, cómo sufrió ese hombre, que lo levantaron. Escribió una Biblia que se llama la Hexápala. La palabra Hexápala quiere decir 6. Eran 6 columnas diferentes. Ustedes nunca han oído lo que se llama la Septuaginto. Es una traducción que supuestamente los judíos hicieron unos 70, 80 años antes que viniera el Señor Jesucristo. Y que eran 12 de cada tribu. En primer lugar, no tenían la autoridad de hacerlo, porque no eran levitas. Y en segundo, como digo, no tenían autoridad. Y eran judíos, pero no de la tribu de Leví. Y ese libro le dijeron el Septuaginto, el 70, lo que quiere decir, pero sin autoridad de nada, y porque dicen que 70 hombres lo traducieron. Y no fue así. Si cuenten 12, hubieran sido como 76. Eso es que Orígenes, él dijo que esa versión fue escrita allá en el Antiguo Testamento, que es ahora al Antiguo Testamento. Otras 5 columnas, donde lo que él no le gustaba de la palabra de Dios lo quitaba, y si él quería añadirle algo, pues se lo añadía. Otras palabras, ese hombre no era salvo. Él creía en el bautismo de los niños, la regeneración, él no creía en el infierno. Es que como un hombre cree en su corazón, es como va a escribir, ¿verdad? ¿No creen ustedes eso? Y ya van a ser las 11, hermanos. Pero quiero que aprendan la palabra de Dios. Quiero que sepan. Y para mí eso es muy importante. Amén. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Nadie? Entonces, con favor de Dios, nos vemos la semana próxima. Amén. Y se va a poner más interesante, hermano.